Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Morillo y en esta oportunidad voy a estar presentando mi grupo, que es el número 8, en la materia Epidemiología Especial. Nuestra tutora es la doctora Reina Canónico. Nosotros vamos a hablar en esta oportunidad acerca de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular hace referencia a cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo, como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. El término ictus se va a referir a la enfermedad cerebrovascular aguda y va a englobar de forma genérica a un grupo de trastornos, que van a incluir la isquemia cerebral, la hemorragia intracraneal y la hemorragia subaracnoides. La enfermedad cerebrovascular va a tener diversas clasificaciones. Una de ellas es según su naturaleza. Puede ser isquémica o puede ser de tipo hemorrágico. Las isquémicas se van a ocasionar debido a la falta de aporte sanguíneo al encéfalo, y las de tipo hemorrágico se van a producir por la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal. Esta va a ser secundaria a la rotura de un vaso sanguíneo arterial o venoso y va a representar el 15 y 20% de todas las enfermedades cerebrovasculares. La hemorragia profunda es de localización subcortical y se va a ocasionar fundamentalmente en los ganglios basales y el tálamo. Su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. La hemorragia lobar puede ser cortical o subcortical y va a localizarse en cualquier parte de los hemisferios. Sus causas son variadas, siendo las más frecuentes las malformaciones vasculares, los tumores, la discrasia sanguínea y el tratamiento antitrombótico. La hemorragia cerebelosa se localiza en el cerebelo y la etiología hipertensiva es la más común en ella. Las hemorragias del tronco cerebral, la protuberancia es la localización más común y el bulbo la topografía más infrecuente. Y en la hemorragia interventricular se va a producir de forma inicial y exclusiva en el interior de los ventrículos cerebrales. La hemorragia subaracnoidea, a su vez, se debe a la extravasación de sangre directamente en el espacio subaracnoideo y su causa más frecuente es la rotura de un aneurisma congénito. Según su perfil evolutivo, el infarto puede ser progresivo o en evolución. Esto quiere decir que las manifestaciones clínicas van a evolucionar hacia el empeoramiento. Cuando decimos que un infarto es con tendencia a la mejoría, significa que este sigue un curso regresivo y a las 3 semanas del inicio de los síntomas se ha conseguido una recuperación igual o superior al 80% del déficit inicial. Y el infarto estable es cuando el déficit neurológico no se modifica tras haber transcurrido al menos 4 horas en los ictus carotídeos y 72 horas en los ictus vértebro-basilares. Según las características de neuroimagen, el infarto cerebral isquémico se va a ocasionar por una necrosis tisular, y según las características, el infarto cerebral hemorrágico, vamos a ver la existencia de contenido hemático. En el infarto cerebral silente, los pacientes asintomáticos y sin historia conocida de ictus van a tener lesiones isquémicas. En la leucoariosis se debe a una rarefacción de la sustancia blanca del cerebro. Y la penumbra isquémica, hay presencia de una lesión isquémica por difusión rodeada de un área mayor de hipoperfusión. Según la topografía tisular, el infarto cerebral de origen arterial es cuando la lesión vascular está situada en el territorio arterial, carotídeo o vértebro-basilar. Este puede ser superficial o profundo. El superficial compromete una parte del territorio vascular y el profundo va a afectar todo el territorio de una arteria determinada. El infarto de territorio frontera, en este la lesión isquémica se sitúa en el territorio frontera de 2 arterias principales o entre el territorio superficial y profundo de una misma arteria. Y el infarto de origen venoso, a su vez, es consecuencia de la oclusión de un seno venoso o una vena central. Según el tamaño de la arteria ocluida, el infarto puede ser por afectación de vaso arterial grande. Esta afectación puede ser del tronco o ramas principales de las arterias carótidas internas, arterias vertebrales o arteria basilar. Y el infarto por afectación de un vaso pequeño
se refiere a la afectación de las arterias lenticuloestriadas, tálamo-geniculadas, tálamo-perforantes o paramedianas del tronco. Por último, según la topografía parenquimatosa, puede ser un infarto completo de la circulación anterior, un infarto parcial de la circulación anterior, un infarto lacunar o un infarto de la circulación posterior. Hola, mi nombre es Emilio Morillo y continuando con el seminario vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular es un problema de salud con un alto impacto social y económico que afecta a un gran número de personas, tanto funcional como laboralmente activas, generando incapacidades y secuelas que tienen costos elevados para el sistema de salud. La enfermedad cerebrovascular representa la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia. Tiene una incidencia de 200 casos por cada 100.000 habitantes y una morbilidad de alrededor de 40 casos por cada 100.000 habitantes, según datos recolectados por la OMS. Afecta alrededor del 1% de la población adulta, comprendida entre los 15 años o más. Entre el 4 y 5% de los pacientes afectados son mayores de 50 años y del 8 al 10% de los pacientes afectados son mayores de 65 años o más. La edad media con que acontece el primer ictus es en varones de 69.8 años y en mujeres de 74.8 años. En el año 2012 murieron por esta causa alrededor de 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo, según datos recolectados por la OMS. Existe un grupo de personas con especial predisposición a desarrollar estas enfermedades cerebrovasculares, entre las cuales encontramos a pacientes con una edad comprendida entre los 50 años o más, pacientes que presenten patologías crónicas como hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, cardiopatías isquémicas, tabaquismo y la obesidad. La clínica de esta enfermedad está representada generalmente por cambios anatomofisiológicos y bioquímicos, tanto locales como sistémicos. También podemos encontrar alteraciones neurológicas como hemiplegia, crisis convulsiva, rigidez en la nuca y el signo de Babinski y Hoffman. También encontramos alteraciones oculares como la desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Otras alteraciones que podemos observar en los pacientes con una enfermedad cerebrovascular son alteraciones vegetativas tales como respiración estertorosa, fiebre, caída de la presión arterial y relajación de los esfínteres. Los signos y síntomas no solo dependen de la magnitud, sino también de la lesión y dónde se encuentra esta lesión. El diagnóstico. Por lo general, un buen diagnóstico se basa en el interrogatorio y la exploración física. Los datos de interrogatorio incluyen la hora de inicio de los síntomas, circunstancias en que se presentaron los síntomas, síntomas de presentación, perfil evolutivo de los síntomas, enfermedades asociadas, factores de riesgo y fármacos recibidos. En la exploración física tenemos que hacer o darle más importancia a lo que es la exploración neurológica y neurovascular. Existen exámenes de laboratorio dirigidos para el diagnóstico de estas enfermedades, pero no son específicos, por lo que se debe de buscar datos de factores de riesgo que puedan ser apoyados por el laboratorio, como es la hiperglucemia. También hay condiciones crónicas que puede presentar el paciente, como ya lo mencioné anteriormente, que pueden guiar al diagnóstico de esta enfermedad, como es el caso de la diabetes mellitus, en la cual se presenta un incremento del colesterol o triglicéridos en la dislipidemia. Se puede realizar una angiografía al paciente, el conteo sanguíneo completo. También se pueden realizar exámenes de coagulación sanguínea como el tiempo de protrombina o el tiempo parcial de tromboplastina, electrocardiograma, ecocardiograma y una tomografía axial computarizada o una resonancia magnética. Buenos días, mi nombre es Geraldine Peña y continuando con el seminario de enfermedad cerebrovascular hablaremos ahora sobre el tratamiento. Antes de hablar del tratamiento es importante establecer la etiología de un ictus, ya que es primordial para el correcto tratamiento de emergencia del paciente. Por ello, haciendo uso de los estudios de neuroimagen, se debe establecer si es un ictus isquémico que bloquea una arteria y que es el tipo más frecuente,
o un ictus hemorrágico que involucra un sangrado en el cerebro. El excedente cerebrovascular isquémico, para tratarlo, se debe restaurar rápidamente el flujo sanguíneo al cerebro, haciendo uso de medidas generales, comenzando con reposo relativo durante las primeras 24 o 48 horas, con una elevación de la cabeza en unos 30 grados. No se debe descender la tensión arterial a menos que sobrepase cifras de 220 a 120 milímetros de mercurio, y debe procurarse en tales casos descenderla lentamente, ya que el descenso brusco de la misma puede aumentar el área de necrosis por el descenso de la presión de perfusión. Se debe valorar el grado de la alteración de la deglución y se debe evitar sobre todo los líquidos colocando una sonda nasogástrica en caso de riesgo de broncoaspiración. Se debe evitar el suelo glucosado durante las primeras 24 a 36 horas de evolución del ictus, salvo si existe hipoglicemia menor a 80 miligramos. La hiperglicemia se ha relacionado con mayor mortalidad. Se debe evitar el tratamiento con esteroides, se debe evitar la hipertermia mayor a 37 grados centígrados y se debe tratar con medios físicos y farmacológicos. Se puede utilizar metamizol 2 gramos cada 8 horas endovenoso o paracetamol 500 miligramos cada 6 horas vía oral. Se recomienda heparina de bajo peso molecular como profilaxis de trombosis venosa profunda, con unas dosis entre 2.500 y 5.000 unidades cada 24 en vía subcutánea. La terapia con medicamentos para disolver coágulos debe comenzar dentro de las 4 horas y media si se administra de una forma endovenosa. Un tratamiento rápido no solo mejora las probabilidades de supervivencia, sino que también reduce las complicaciones. En cuanto al tratamiento inmediato, tenemos primeramente la inyección intravenosa de activador tisular de plasminógeno. Este se administra idealmente dentro de las primeras 3 horas de forma endovenosa. En algunas instancias puede administrarse hasta 4 horas y media después que comienzan a manifestar los síntomas, y este funciona disolviendo el trombo que provocó principalmente el accidente cerebrovascular y restaurando el flujo sanguíneo. También tenemos la trombosis intraarterial, que consiste mediante la inserción de un catéter a través de la arteria femoral. Esta se lleva a cabo para administrar el activador tisular del plasminógeno directamente en la zona donde se está produciendo el accidente cerebrovascular. Y por último tenemos la trombectomía mecánica. Este es un procedimiento por el cual se accede al trombo que ocluye a un vaso cerebral mediante un microcatéter endovascular. Este es insertado a través de una arteria femoral para su disrupción o extracción. Es particularmente beneficioso para las personas con coágulos grandes que no pueden disolverse completamente con el activador tisular del plasminógeno. Este procedimiento a menudo se lleva a cabo en combinación con un activador tisular de plasminógeno intravenoso. Muchas gracias. Saludos compañeros, mi nombre es Yerasnil Peña. Iniciaré hablándoles sobre el tratamiento a largo plazo para ictus hemorrágico, el cual va a depender de la situación en la que se encuentre el paciente. Se enfoca en disminuir el riesgo de recurrencia del ictus hemorrágico y de otra hemorragia cerebral transitoria. Ahora, dentro de estas tenemos la endarterectomía carotidia, la cual consiste en hacer una incisión en la parte anterior del cuello, abrir la arteria carótida y extraer las placas que causan el estrechamiento de la misma. Sin embargo, este implica riesgo en pacientes cardiópatas principalmente. También tenemos la angioplastía con Einstein, que consiste en acceder a la arteria carótida a través de la arteria femoral, con un catéter cuya punta termina en un balón inflable que al hincharse comprime las placas contra las paredes arteriales. En el tratamiento para el evento cerebrovascular hemorrágico se basa principalmente en controlar la hemorragia y disminuir la presión intracraneal. Dentro de las medidas generales tenemos que si un paciente toma antiagregantes plaquetarios, debe administrársele transfusiones de derivados sanguíneos para contrarrestar los efectos de los anticoagulantes. También debe administrársele medicamentos para disminuir la presión intracraneal, la tensión arterial, prevenir vasoespasmos y convulsiones. Cabe destacar que si la hemorragia es amplia, se le debe aplicar cirugía para retirar la hemorragia y así disminuir la presión intracraneal. Dentro de los otros tratamientos tenemos las reparaciones quirúrgicas, la cual consiste en reparar las anormalidades, los defectos de los vasos.
Ahora, tenemos el grapado quirúrgico, el cual consiste en colocar una pequeña pinza en la base del aneurisma y así detener el flujo. Ahora, también tenemos la embolización con espirales, que consiste en colocar un catéter a través de la arteria femoral, se guía hacia el cerebro a través de imágenes radiográficas, pequeños espirales desmontados, los cuales atraviesan el aneurisma y detienen el flujo de sangre. También tenemos la extirpación quirúrgica de malformación arteriovenosa, la cual consiste en retirar la malformación arteriovenosa en regiones donde es accesible al cerebro. Esto es para eliminar la rotura o ictus hemorrágico. No se puede aplicar en malformaciones arteriovenosas profundas o grandes. También tenemos la radiocirugía estereotáctica, que consiste en haces de radiación altamente enfocados. Es un tratamiento mínimamente invasivo, útil para malformaciones vasculares. Gracias. Yo también y les voy a hablar sobre las hemorragias cerebrales. Hace referencia a cualquier alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo como consecuencia de un trastorno en la circulación cerebral. Las enfermedades cerebrovasculares se dividen: isquémicas, las del lado derecho de la pantalla, y las hemorrágicas, que se definen por una ruptura y extravasación de sangre a través de una de las arterias que irrigan el cerebro y que producen una clínica determinada. Las hemorragias se dividen en hemorrágicas profundas. Es de localización subcortical, principalmente en ganglios basales y tálamo, y su principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. Hemorragias lobares. Pueden localizarse en cualquier parte de los hemisferios. Su causa más frecuente es la malformación vascular y tumores. Hemorragia cerebelosa. Se localiza en el cerebelo y su principal causa es la hipertensión arterial. Hemorragia del tronco cerebral. Son las más infrecuentes y se localizan en el bulbo. Hemorragia interventricular se produce de forma inicial en el interior de los ventrículos cerebrales, y hemorragia subaracnoidea se debe a la extravasación de sangre que se encuentra en el espacio subaracnoideo. Hola, mi nombre es Sara Prado y voy a continuar hablándoles sobre la isquemia cerebral. Aquí se incluyen todas las alteraciones del encéfalo secundarias a un trastorno del aporte circulatorio, ya sea cualitativo o cuantitativo. Se clasifica en isquemia cerebral global, cuando resulta afectado todo el encéfalo, e isquemia cerebral focal, cuando resulta afectado una zona determinada del encéfalo. La isquemia cerebral focal la clasificamos en ataque isquémico transitorio e infarto cerebral. El ataque isquémico transitorio es cuando los síntomas y signos provocados por la isquemia cerebral revierten por completo sin que haya infarto agudo asociado, y esto ocurre en un lapso menor de 24 horas. El infarto cerebral está ocasionado por la alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio encefálico, lo cual produce un déficit neurológico en un lapso mayor de 24 horas, y como consecuencia vamos a tener una necrosis tisular. El infarto cerebral se clasifica según su mecanismo de producción y según su etiología. Según su mecanismo de producción se clasifica en trombótico, embólico y hemodinámico, y según su etiología en aterotrombótico, lacunar, de causa infrecuente y de causa indeterminada. En cuanto a su mecanismo de producción, el trombótico, la lesión arterial, se produce por una estenosis o una oclusión trombótica de una arteria craneal o extracraneal como consecuencia de una lesión o una alteración aterosclerótica de su pared. En cuanto al embólico, es una oclusión arterial producto de un émbolo que se origina en otro punto del sistema vascular, ya sea cardíaco, arterial o de la circulación sistémica.
En cuanto al hemodinámico, es debido a un bajo gasto cardíaco, a la hipotensión arterial o a un fenómeno de robo de flujo, en cuyo segmento inicial hay una oclusión en el segmento inicial. En cuanto a la clasificación según su etiología, la aterotrombótico, una aterosclerosis de arterias grandes, es un infarto de mediano o gran tamaño, de origen, de localización carotidia o vertebrovascular. En cuanto al lacunar, es un infarto de pequeño tamaño, de localización, se localiza en un territorio de una arteria perforante cerebral, cursa con un síndrome lacunar que incluye lo que son disartria de la mano torpe, hemiparexia atáxica o síndrome sensitivo motriz. En cuanto a las de causa infrecuente, son un infarto de pequeño, mediano o gran tamaño, ya sea de localización carotidia o vertebrovascular, que no pertenezcan su etiología no pertenezca al aterotrombótico o lacunar. Generalmente incluye lo que son neoplasias, infecciones o alteraciones metabólicas. En la clasificación de causa indeterminada son infartos de mediano o gran tamaño, de localización carotidia, vertebrovascular, cortical o subcortical, que no pertenezcan a los antes mencionados, no pertenezcan a los aterotrombóticos, a los de causa lacunar o de causa infrecuente, o bien coexista, que existe más de una causa etiológica. En cuanto a la epidemiología, los eventos cerebrovasculares se estima que son la tercera causa de muerte en el mundo y la primera causa de incapacidad en el adulto. El 85% de los ictus son isquémicos, el 72% de los casos son hipertensos conocidos, el 60% de los casos es por arteriosclerosis, el 10% de las personas que sufren un evento cerebrovascular isquémico mueren en el hospital. En cuanto a los factores de riesgo, los vamos a clasificar en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo no modificables son la edad, la genética, el sexo o ictus recientemente. En los modificables incluye la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, dietas inadecuadas, el consumo de alcohol, la baja actividad física, entre otros. Muchas gracias. Las enfermedades cerebrovasculares son un problema de salud mundial, constituyen la primera causa de discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que para el año 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa un 31% de las muertes en el mundo. 6.7 millones se debieron a los accidentes cerebrovasculares. Las características epidemiológicas se pueden dividir según el tiempo, el espacio y la persona. Según las principales causas de función reportadas por la OMS correspondiente al periodo 2000 al 2012, los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, reportando 6.7 millones de muertes. Y se evidencia un incremento progresivo al pasar de los años. El número de personas que se vieron afectadas en el 2010 tuvo un incremento significativo de casos, siendo las personas afectadas por su primer accidente cerebrovascular
con un número de 16.9 millones, aumentando un 68%. Los sobrevivientes a un accidente cerebrovascular, siendo de 33 millones de casos, aumentando un 84%. Y los afectados por discapacidad y enfermedades asociadas, siendo un 7.2 millones de casos, aumentando así un 12%. Si las tendencias actuales continúan de esta forma, las muertes serán más del doble en el 2030, es decir, 12 millones, 70 millones y 200 millones de personas respectivamente. En Venezuela, las enfermedades cerebrovasculares han ido en ascenso en las primeras posiciones desde la cuarta o quinta causa de muerte hasta llegar a la tercera luego del cáncer, teniendo en cuenta los anuarios de mortalidad de los respectivos años señalados publicados por el Ministerio Popular de la Salud. Las características epidemiológicas según el espacio. El comportamiento epidemiológico de las enfermedades cerebrovasculares varía en las diferentes poblaciones, como se ha demostrado por el proyecto MONICA, Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease, de la Organización Mundial de la Salud. Según los datos de mortalidad del periodo del 2000 al 2012 de la OMS, se observa una variación de la posición como causa de muerte de las enfermedades cerebrovasculares de acuerdo al desarrollo socioeconómico de los países, teniéndose así que la posición como causa de muerte para los países del año 2012 son de los países de bajo ingreso, la enfermedad es su cuarta causa de muerte, con 52 defunciones cada 100.000 habitantes. La de los países de mediano a bajo ingreso es su segunda causa de muerte, con 78 defunciones cada 100.000 habitantes. Los países de mediano a alto ingreso es su primera causa de muerte, con 126 defunciones cada 100.000 habitantes. Y con los países de alto ingreso es su segunda causa de muerte, con 95 defunciones cada 6.000 habitantes. A nivel mundial se produce un aumento alarmante de un 25% de casos en las personas de 20 a 64 años en los últimos 20 años. Esto representa en el grupo un 31% del número de total de accidentes cerebrovasculares, el cual en 1990 representaba un 25%. Cada año se ven afectadas más de 83.000 personas de 20 años y más. Los más afectados son los mayores de 75 años y los que viven en países de bajo y medianos ingresos, donde la incidencia de ictus hemorrágico aumenta en torno al 19%. Según el sexo, las personas a partir de los 75 años las enfermedades cerebrovasculares afectan en forma similar a los hombres y mujeres. A esta edad ya comienza a ser más frecuente en el sexo femenino. En los últimos años se ha notado una sensible disminución de la mortalidad por ataques cerebrales en los hombres, y a pesar de que se han tomado medidas de prevención, no se ha visto una disminución notable en las mujeres. El 67% de las muertes por enfermedad cerebrovascular ocurre en el género femenino, y el impacto del ataque cerebral es mayor en la mujer en términos de secuelas, ya que ellas presentan mayor depresión, más demencia, más limitación física, más restricciones en actividades diarias que los hombres. Historia natural de la enfermedad. La hemorragia cerebral es la extravasación de sangre dentro de la cavidad craneal que ocurre por la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso, y esto sucede más frecuentemente en el grupo de personas que tienen factores de riesgo como son hipertensión arterial, aterosclerosis en otros órganos, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad, encefalitis, endocarditis, discrasia sanguínea como en los casos de púrpura trombocitopénica y leucemia, pacientes que tienen tumores vascularizados, en personas que son fumadores habituales o que tienen un estilo de vida sedentario.
En el periodo prepatogénico tenemos al agente. La ruptura de los vasos sanguíneos, ya sea por afectación genética, por esfuerzo o un traumatismo, va a generar una hemorragia y esta va a dar lugar a la formación de un hematoma. En el desarrollo y multiplicación del agente tenemos que la hemorragia tiene una aparición generalmente súbita, sobre todo en personas que tienen antecedentes como hipertensión o que previamente sufrieron de vértigo, náusea, cefalea, parestesia, entre otros. Generalmente sobreviene durante el día en las horas de mayor actividad por causas desencadenantes como tensión emocional o esfuerzo, localizándose tejido hemático en el área de la lesión. El periodo patogénico. En el inicio y durante el desarrollo de la enfermedad, este paciente puede presentar una serie de signos y síntomas, entre los cuales tenemos afasia o disfasia, ataxia y apraxia de inicio agudo, alteración de la conciencia y del estado de vigilia, hemianopsia, visión borrosa, diplopía, anisocoria, desviación conjugada de la mirada, que en el caso de pacientes en estado de coma, la mirada suele desviarse hacia el lado en el que ocurrió la hemorragia cerebral. También puede presentar mareos, vértigos, cefalea localizada e incluso alteraciones neurológicas, entre las cuales tenemos como más frecuentes crisis convulsivas, hemiplegia y rigidez de nuca. Enfermedad. Los signos y los síntomas de la hemorragia no van a estar dados únicamente por la magnitud, sino también por la localización de la hemorragia. Cuando hablamos de la hemorragia epidural, nos referimos a la extravasación de sangre que ocurre entre la lámina interna del cráneo y la dura madre. Cuando hablamos de la hemorragia subdural, nos referimos a la que se establece entre la dura madre y la aracnoides. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, nos referimos a la extravasación que ocurre directamente en el espacio subaracnoideo, mientras que cuando hablamos de hemorragia parenquimatosa, nos referimos a la que ocurre en el parénquima encefálico por ruptura vascular y que puede tener o no conexión con los espacios subaracnoideos o el sistema ventricular. Como complicaciones tenemos la hipertensión arterial, parálisis, hipoxia, muerte cerebral, coma y la muerte del paciente. En líneas generales, el pronóstico es grave en los casos de aneurisma cerebral. El pronóstico es mejor si la hemorragia fue causada por malformaciones arteriovenosas y el pronóstico es óptimo si en la arteriografía no se ve ningún tipo de lesión, probablemente debido a que se haya tratado de una fuente hemorrágica pequeña que después colapsó. Continuamos con la prevención primaria, la cual se corresponde con el cuadro anterior del periodo prepatogénico. Este incluye la promoción de la salud, la cual consiste en educar a las personas sobre la importancia de la alimentación adecuada, de realizar ejercicios y actividades de recreación, de visitar de manera regular al médico y de evitar o abandonar el uso del tabaco. En la protección específica se incluyen control de factores como la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo, entre otros. Y también se promueve la realización de ejercicio. Prevención secundaria. Este cuadro se corresponde con el cuadro anterior de periodo patogénico. Este incluye el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la limitación de daño. Es importante establecer el diagnóstico de la hemorragia intracraneal, su inicio y progresión, y esto puede realizarse mediante los datos obtenidos de la anamnesis y de estudios como la tomografía axial computerizada y la arteriografía, la cual es útil para indicarnos si hay presencia o no de aneurismas o de malformaciones arteriovenosas. También son importantes los datos obtenidos de estudios como la resonancia magnética nuclear y la angiografía cerebral. Los principios del manejo de estos pacientes se realiza mediante el control y atención de las vías respiratorias, los líquidos y electrolitos. Son pacientes que van a requerir de evaluaciones neurológicas constantes, tratamiento farmacológico y control periódico de la tensión arterial. La limitación del daño se va a realizar mediante cirugías que permitan el drenaje de los hematomas que se formaron a partir de la hemorragia. También mediante el clipaje o grapado quirúrgico para detener el flujo de sangre, mediante intervenciones que permitan la corrección pertinente de las malformaciones arteriovenosas y por último, pero no menos importante, la restauración gradual de la presión arterial a sus valores normales, para de esta forma evitar un mayor daño neurológico por isquemia. Finalmente tenemos la prevención terciaria, la cual constituye la rehabilitación del paciente.
Estos pacientes van a requerir de terapia física para recuperar la función de sus extremidades afectadas, también van a requerir rehabilitación del lenguaje, y todo esto va a ser con el objetivo de poder ayudar al paciente a que pueda realizar de forma independiente sus actividades cotidianas y de esta forma poderlo ayudar a reintegrarse a su vida social y laboral. Hola, mi nombre es Adriana Rodríguez y voy a continuar hablándoles sobre el análisis de riesgo según el modelo de campo de la salud. Este análisis engloba 4 factores muy importantes, que son el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y el acceso a las instituciones de salud. En el estilo de vida vamos a encontrar la dieta. La dieta, el personal de salud recomienda tener una dieta rica y balanceada en proteínas, frutas y vegetales, ya que así puede protegerse de contraer una enfermedad cerebrovascular. Por lo general la gente está acostumbrada a consumir una dieta rica en grasas saturadas, carbohidratos, así como también las altas concentraciones de sodio, bajas concentraciones de potasio y el consumo excesivo de alcohol, que todos estos son factores para el desarrollo de una hipertensión arterial y también para el desarrollo de aterosclerosis. Tenemos la obesidad. La obesidad para todos los tipos de SB o de enfermedad cerebrovascular, el riesgo poblacional de la obesidad oscila entre 15 y 25%, y en conjunto con el cigarrillo representan el 60% de todos los pacientes mayores de 65 años de edad que han tenido una enfermedad cerebrovascular. El tabaquismo. El tabaquismo contribuye a la elevación de los niveles sanguíneos de fibrinógeno y de otras sustancias procoagulantes. Una persona fumadora tiene un riesgo relativo de 1.51% de presentar una enfermedad cerebrovascular. En cuanto a los anticonceptivos orales, el uso de estos, especialmente aquellos anticonceptivos que tienen un alto contenido de estrógeno, se han relacionado con enfermedad cerebrovascular tanto isquémica como hemorrágica. En el sedentarismo, toda persona con una inactividad física se encuentra propensa para una enfermedad coronaria. Por eso se recomienda el realizar de 30 a 40 minutos de ejercicio por lo menos 3 o 4 días a la semana. Y así, 3 o 4 días a la semana, y así contribuir a mejorar muchas afecciones. Por último, tenemos el alcohol continuo y en exceso. Seguimos con la biología humana. En la biología humana tenemos a la edad, a la herencia, a la raza y otros tipos de factores que afectan también. En la edad tenemos que las estadísticas dicen que a mayor edad tenemos mayor posibilidad de presentar una enfermedad cerebrovascular, y esto es a partir de los 55 años de edad. Sin embargo, las personas jóvenes no nos encontramos también nos encontramos propensas a tener una enfermedad cerebrovascular. En el caso de la herencia nos referimos a todas aquellas enfermedades que según la genética podemos heredar de nuestros padres o de nuestros abuelos. En este caso tenemos la diabetes mellitus y la cardiopatía. Según la raza, las poblaciones afrocaribeñas muestran más altas tasas de enfermedad cerebrovascular que las poblaciones de raza blanca. Este fenómeno fue explicado debido a la incidencia de hipertensión arterial en las personas afrocaribeñas. También se ha demostrado que las poblaciones de clases sociales bajas se encuentran también mayores posibilidades de presentar una enfermedad cerebrovascular, y esto se debe a los diferentes regímenes en la dieta que tienen estas personas. Otros factores de la biología humana, pero no menos importantes, tenemos las migrañas, la presión arterial elevada, LDL elevado, posmenopausia, historia familiar y
fibrinógeno. En el medio ambiente tenemos que el estrés, la ocupación, la ansiedad, la hostilidad y el aislamiento social, específicamente de la personalidad tipo A, también afectan o influyen a la persona para que sea propensa a una enfermedad cerebrovascular. Y por último tenemos que los accesos a los establecimientos de salud. Este es un factor muy importante aquí, sobre todo aquí en nuestro país, ya que el venezolano no cuenta con los recursos necesarios, primero para llegarse a un establecimiento de salud, segundo para acudir al profesional de salud debido a los altos costos y mucho menos para cumplir un tratamiento, ya sea farmacológico o dietético, debido a los bajos ingresos económicos que el venezolano posee. Muchas gracias.